o la ausencia o disminución de movimientos del cuerpo. A eso le llamamos temblores de reposo. Tenemos también los temblores intencionales, que son sacudidas que aparecen cuando hacemos movimientos voluntarios. Es otro tipo de temblor. Entonces, usted mueve los brazos o las piernas y junto al hacer ese movimiento voluntario aparece un temblor intencional. Esto tiene que ver generalmente con afectación del nivel del cerebelo. O sea, el origen de esos temblores intencionales están relacionados con el nivel del cerebelo. Y pueden presentarse en diversos tipos de cuadros clínicos, por ejemplo, en las crisis de ansiedad, en los cuadros de esclerosis múltiple, en la parálisis de los miembros inferiores. También podemos tener los temblores posturales. ¿Qué son los temblores posturales? Son sacudidas que aparecen cuando uno inicia o realiza un movimiento, ¿no? Por ejemplo, si usted mantiene una postura forzada, extiende las piernas, puede que a la hora de hacer eso, de extender las piernas, empiece a presentar temblores por hacer un cambio de posición del cuerpo. Ahora, tenemos entonces temblores que son movimientos musculares, ¿no? Como sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas, que pueden ser de reposo, intencionales o posturales, y que pueden ser temblores rápidos o temblores lentos. Cuando hablamos de temblores rápidos es que se presenta de 8 a 12 movimientos por segundo. Estos temblores rápidos generalmente están asociados a estados de ansiedad, como por ejemplo la fobia social, cuando uno tiene que ir a un lugar y tiene que ser visto en público y empieza a temblar por ello. Puede también estar asociado a la intoxicación alcohólica. Ustedes han visto a los alcohólicos cuando están intoxicados cómo presentan temblores continuos y rápidos y el famoso delirium tremens, ¿no es cierto? También puede haber temblores de acción lenta, que se presentan de 4 a 6 movimientos por segundo y que generalmente están asociados a alteraciones de la estructura del cerebro, o sea, daño cerebral, como por ejemplo la enfermedad de Wilson. Otro tipo de movimientos son las famosas convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son movimientos musculares de contracciones violentas, ¿no? Que no se controlan de la musculatura voluntaria y que pueden, ¿no?, afectar uno o varios grupos musculares del cuerpo. Ahora, las convulsiones se pueden, ¿no?, dividir en convulsiones tipo gran mal y convulsiones de tipo petit mal o pequeño mal. Las convulsiones de gran mal, de la famosa epilepsia típica, tenemos que eh, hay, cuando se presenta la crisis, hay la fase clónica, ¿no? Y esa es la convulsión. La convulsión es la fase clónica. Pero cuando empieza la epilepsia, lo primero que usted va a ver es el paciente con un cuadro epiléptico que tiene. Primero, tiene pérdida de la conciencia, caída, golpe, y después una fase tónica, que es la contracción brusca de la respiración y la pérdida de la conciencia, y aparece una contracción de la cabeza y las extremidades. Todo se pone duro. Y después viene la fase convulsiva, que es la fase clónica, donde se mantiene el problema del apnea, pero se empiezan a presentar los movimientos convulsivos involuntarios, rítmicos y regulares, que empiezan en los brazos, en las piernas o en la musculatura periocular y se va durante todo el cuerpo. Después de estas convulsiones viene la fase de recuperación del nivel de conciencia, que en los cuadros epilépticos dura entre 20 o 30 minutos. Durante este estado de recuperación, el paciente puede presentar un estado confusional con tempestad de movimientos, agitación y desorientación auto o alopsíquica. Estas son las convulsiones tipo gran mal. Tenemos también las convulsiones de pequeño mal, que se presentan como pequeñas manifestaciones de ausencia. O sea, la persona bruscamente se desconecta. Usted está hablando con ella, de repente nota de que tiene la mirada brillante, no habla,
parecería como si estuviera, ¿no? Pensando en algo, pero no se comunica y está ausente. Eso es el petit mal. Es una pérdida breve, ¿no? Y total del estado de conciencia que le va a durar entre 5 o 15 segundos. Y durante ese tiempo, el paciente queda paralizado. De los temblores nos vamos hacia los tics. ¿Qué cosas son los tics? Los tics son movimientos musculares locales, rápidos y espasmódicos, que se presentan en forma involuntaria, aislada, inesperada, repetitiva, frecuente y sin ninguna función o propósito. Ahora, los tics pueden ser de causa psicológica o de causa orgánica. De causa psicológica se ha hablado de los famosos tics transitorios de la infancia o los tics crónicos simples. Y del punto de vista orgánico, tenemos también los tics asociados a la corea de Huntington y los tics múltiples asociados al famoso síndrome de Gilles-de-la-Tourette, que es todo el cuerpo presenta tics corporal por distintas partes del cuerpo. ¿Qué es lo llamativo en los tics? Que desaparecen durante el sueño, que se pueden reproducir a voluntad, o sea, el individuo también lo puede reproducir, que también se pueden inhibir voluntariamente, que no va a alterar los reflejos y generalmente la mayoría de la etiología de estos tics no es orgánica. Tenemos ahora los espasmos. Los espasmos ya son, ¿no?, alteraciones musculares más amplias. Y tenemos los espasmos torticulares, que consisten en contractura, en movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado, o sea, la musculatura de las zonas cervical hace un giro y se contrae y se espasma y se endurece y hace que la cabeza se mueva hacia un lado, como si tuviera una tortícolis. Tenemos los espasmos profesionales, que generalmente están relacionados con determinados grupos musculares que son desarrollados por personas en actividades, ¿no?, de su vida profesional o su vida diaria. Por ejemplo, los espasmos de las personas que juegan tenis, ¿no? Y entonces al jugar tenis llega un movimiento en que se espasma y se le contrae el grupo muscular y se le tuerce el músculo y tiene que tratar de bajar esa contractura. Los espasmos profesionales asociados, por ejemplo, al fútbol, ¿no es cierto? Están jugando fútbol y de repente ¡pam!, se le espasma la pierna o el músculo y queda uno, se tira al suelo porque le provoca dolor la contractura muscular brusca de una masa muscular. Hay dentro de estos espasmos, estos fenómenos llamados espasmos, dos tipos de espasmos que son interesantes y tienen nombre propio. Los espasmos saltatorios de Van Berger y los espasmos saludatorios de Salam. En los de Van Berger son espasmos súbitos que se localizan en las piernas y que obligan al individuo a saltar. Por eso se llama espasmos saltatorios. Y los espasmos saludatorios de Salam consisten en contracciones musculares que se dan en los músculos del cuello y que obligan al individuo a flexionar y extender repentinamente el cuello, recordando el gesto de saludo. Espasmos salutatorios. Tenemos ahora la famosa catatonía. La catatonía es una alteración psicomotora y una alteración también de la voluntad, donde hay tres tipos de síndrome, características de un cuadro sindrómico. El cuadro catatónico es un síndrome. Antiguamente se hablaba de la esquizofrenia catatónica, pero después se descubrió que la catatonía era un síndrome que también se presentaba en los cuadros orgánicos cerebrales y en los cuadros neurológicos. Y entonces no era solamente típico de la esquizofrenia. ¿Qué es lo llamativo del síndrome catatónico? La catalepsia. La catalepsia es la actitud inmóvil, rígida, que tiene el individuo en una posición determinada. O sea, la persona
o la persona que sufre catatonía tiene una actitud inmóvil, rígida. Todo su cuerpo se pone rígido y duro y asume una posición forzada. Tenemos también el negativismo. Tenemos el negativismo, que es la actitud de oposición a cualquier movimiento que se le ordene al individuo. ¿Aló? Ya. Tenemos entonces el negativismo, que es la actitud de oposición ante cualquier movimiento que se le ordene al individuo. Y tenemos los famosos síntomas de eco y obediencia automática, que es la repetición automática de los movimientos, las palabras o gestos producidos por el interlocutor. Este es el famoso síndrome catatónico. Aparte del síndrome catatónico, tenemos las estereotipias. Las estereotipias, como volvemos a decir, son la repetición continua e innecesaria de movimientos o gestos que son, a diferencia de los TIC, más organizados y más complejos. Entonces son movimientos más complejos y más amplios. Las estereotipias pueden ser simples o complejas. Si son simples, son patrones motores arcaicos con función que buscan estimular, ¿no? Debido a alteraciones que presenta el paciente. Y tenemos las estereotipias complejas, que ya son movimientos mucho más complejos, aparatosos, llamativos y que comprometen manos y brazos. Otra alteración de las conductas psicomotoras es la famosa discinesia. La discinesia es una serie de contracturas musculares, ¿no? Que abarcan áreas de la musculatura, ¿cómo se llama? Voluntaria e involuntaria. Entonces, si afecta el área voluntaria, la disquinesia es una serie de contracciones de las musculaturas, ¿no? Motoras de las extremidades, del cuello y la espalda en forma aguda, y se llama disquinesia aguda, y que generalmente van a provocar dolor y un síndrome semejante al tétanos en los pacientes por efecto de la disquinesia. La disquinesia aguda, por ejemplo, puede ser provocada por los neurolépticos. Los antipsicóticos pueden provocar disquinesia aguda y uno tiene que tratarlas porque le provoca mucho dolor. Hay también las disquinesias tardías, que afectan principalmente la musculatura involuntaria, de manos, lengua y boca, y que son una alteración provocada por, también en este caso, los antipsicóticos de primera generación, que pueden provocar daño neurológico por intoxicación por el uso de este fármaco. Ok, les voy a pedir un momentito, me van a esperar, voy a hacer un trámite y ahorita regreso. ¿Ya? Ok. Muy bien. Seguimos también con otro tipo de alteraciones de la psicomotricidad, que es la apraxia. La apraxia es la dificultad para llevar a cabo actividades no secuenciales en forma ordenada a través de una serie de movimientos. O sea, uno para realizar un acto tiene determinadas etapas de acciones o movimientos. Entonces, la apraxia es esa dificultad para realizar actividades que requieren cierto nivel de complejidad psicomotora. La persona no puede realizar esta actividad. Por eso se llama apraxia. Falta de desarrollar adecuadamente una serie de movimientos. Y el manerismo. El manerismo es el movimiento, son movimientos simples y parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica de las personas. Por ejemplo, un manerismo es este, tocarse la barbilla o jalarse, ¿no? Hay mucha gente que cuando está pensativa hace esto, ¿no? Se llama manerismo cuando ya esto es una situación persistente, o sea, no es que yo lo haga
espontáneamente como una situación de pensar, sino ya lo hago continuo. O me agarro la nariz y me estoy tocando la nariz en esta forma, eso también es otro manerismo. O me jalo la oreja y me estoy sobando la oreja continuamente, ese es otro manerismo. O me paso la mano continuamente a cada rato por la cabeza, ¿no? Y no tiene sentido que lo haga, pero estoy repitiendo un movimiento parásito. Eso se llama manerismo. Tenemos también, ya hemos dicho, la ecopraxia, que es la imitación de movimientos que hace el paciente cuando observa a otra persona haciéndola. La acaticia, que es una sensación de inquietud que se manifiesta en las personas de estar en constante movimiento. La acaticia es la sensación subjetiva de estar inquieto, intranquilo, no estar tranquilo en ningún lado. Uno, cuando tiene acaticia, se sienta, se para, se sienta, se para, no se siente a gusto. Esta situación de acaticia es muy frecuente verla como una reacción secundaria al efecto de los medicamentos antipsicóticos en algunos pacientes, que provocan cuando toman medicinas o cuando aumentan la dosis. Se llama acaticia. Tenemos el parkinsonismo. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por lentitud motora, temblor en el reposo, rigidez muscular, facies, ¿no? Facies congelada, inestabilidad postural. Y eso se llama parkinsonismo. ¿Por qué decimos parkinsonismo? Porque viene de la enfermedad de Parkinson. En este caso, este es un síndrome. El parkinsonismo es un síndrome que se presenta en algunos procesos orgánicos o algunos procesos asociados a medicamentos. Algunos medicamentos neurolépticos pueden provocar parkinsonismo y el paciente presentar todas estas características: lentitud motora, temblor de reposo, rigidez, inestabilidad. El Parkinson puede ser causado por una gran variedad de enfermedades y también por cuadros degenerativos. Tenemos también el mutismo. El mutismo es la situación en la cual el paciente se mantiene callado y no emite sonidos a pesar de que uno nota que está despierto, consciente y entiende las órdenes. Hay dos tipos de mutismo. El mutismo asinético, que está asociado a un estado de inmovilidad, y uno lo ve al paciente que está, ¿no?, sin moverse, pero nota que hay movimientos de los ojos. Es el mutismo asinético. Y el mutismo electivo, donde las personas habitualmente que son niños rehúsan hablar en determinadas situaciones sociales. Entonces se habla de mutismo selectivo y mutismo asinético. La distonía. La distonía es lo que nosotros llamamos una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal sostenida. Aparece de forma brusca a las pocas horas o días del inicio o aumento de una medicación. Esto se llama distonía aguda. Por ejemplo, el haloperidol, cuando se aplica en forma intramuscular, puede provocar distonía, contracturas de grandes masas musculares con tortícolis, la lengua sale hacia afuera, se protruye, la mandíbula se protruye y los ojos se elevan hacia arriba. Se llama distonía ocular, distonía aguda. Es contracción tónica involuntaria de grupos musculares, motores. La corea. La corea es un movimiento acelerado de una velocidad intermedia entre la atetosis y la mioclonía y consiste en sacudidas de una extremidad que aparecen incorporadas en movimientos intencionados. O sea, usted empieza a mover la mano, el brazo y empieza a saltar, ¿no? A diferencia de la atetosis. La atetosis es la presencia de movimientos lentos, sinuosos en las extremidades y que generalmente está asociado a lesiones cerebrales en los recién nacidos. Y esas son las famosas, ¿no?, movimientos de tipo hawaiano. Esos movimientos de atetosis, ¿no?, son movimientos lentos, reptantes, como si usted estuviera bailando, ¿no?, bailando hawaiano, de las famosas atetosis. Tenemos el balismo. El balismo está relacionado con lesiones del núcleo subtalámico en el centro cerebral. Son movimientos violentos, unilaterales, que parecen dispararse desde la pelvis o el hombro, o sea, movimientos bruscos,
que se disparan en forma unilateral, de una extremidad, ya sea del área de la pelvis o del hombro. Tenemos las mioclonías, que son breves contracciones musculares rítmicas y arrítmicas de intensidad como para mover una extremidad. Estas mioclonías pueden ser hereditarias. Pueden presentarse también durante el sueño o pueden estar inducidas por fármacos. Contracciones musculares rítmicas o arrítmicas, ¿no? De suficiente intensidad para mover una extremidad como la pierna, por ejemplo, ¿no? Por último, tenemos que hay también, aparte de las conductas motoras que hemos dicho, ya las conductas motoras grandes, como las conductas motoras pequeñas, tenemos también, ¿no? Los trastornos de la mímica, que tienen que ver con la expresión facial. La mímica es la expresión de nuestro rostro. Y entonces, nosotros podemos tener, ¿no? Hermimias, hipomimias y dismimias. En las hipermimias, ¿no? Lo que nosotros vamos a encontrar es un aumento de la contracción de los músculos faciales, ¿no? Y entonces hay una hipermimia, un movimiento acentuado, ¿no? De la mímica facial. Ahora, pueden haber hipermimias polarizadas, o sea que expresan un estado afectivo monotemático, por ejemplo, tristeza, alegría, ¿no? Hipermimias o ansiedad. Tenemos las hipomimias, que es la escasez de movimientos mímicos. Tanto la hipermimia como la hipomimia tienen que ver con intensidad de la expresión. Pero hay también las dismimias, o sea, alteración cualitativa de la mímica. Y aquí tenemos las paramimias o mímicas discordantes, ¿no? Donde la persona está hablando de un tema, por ejemplo, triste, y se está riendo. O está hablando de cosas alegres y está con cara de pocos amigos o llorando. Entonces se llama dismimia. Hay también las mimias reflejas o ficticias, que son la presencia de mimias con guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo. Muy bien, entonces estos serían los trastornos de la mímica y de la voluntad, la psicopatología de la psicomotricidad y la psicopatología de la voluntad. Dos áreas en las cuales ustedes tienen que entrenarse mucho para poder tener observación adecuada, conceptos adecuados de qué es lo que está presentando a la hora que observan a su paciente en su conducta motora, en su expresión mímica, en su conducta y acción voluntaria. Es importante que ustedes aprendan a evaluar y observar el lenguaje no verbal de sus pacientes. Muy bien. Quisiera saber si hay alguna pregunta